¿Sabes cuántos tipos de familias hay en México? ¿Sabes qué es la familia multiespecie? El día de hoy te platicamos sobre la familia multiespecie como una nueva concepción jurídica. Y hoy tenemos esta plática de la familia multiespecie. Los saludamos la doctora Paola Martínez, un servidor Enriqueta Garrido. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos de familia que hay y entender cómo es que tenemos una nueva concepción jurídica de la familia multiespecie. ¿Cuántas familias tenemos aquí en México reconocidas legalmente? Las autoridades de México se han reconocido alrededor de 10 tipos de familias. Y además hay que decir que la familia nuclear pues va cediendo su paso a otras conformaciones o composiciones familiares como la homoparental, a raíz de que se regula desde hace varios años la unión entre personas del mismo sexo. Otro tipo de familia que también ya está reconocida por nuestro derecho y por las mismas autoridades, como lo mencioné, es la familia ensamblada, que esto se da sobre todo cuando hay divorcios y entonces se incorporan a una nueva familia, pues los hijos de la pareja anterior a la que ahora se ha unido. La familia uniparental, muchas veces en donde nada más se encuentra una persona con su hijo, no hay una pareja que esté conformando la familia tradicional, que como sabemos es mamá, papá e hijo o hijos. Así que podríamos seguir platicando de muchos otros tipos de familias que ya en México desde hace tiempo existen, pero cada vez el porcentaje es mayor de familias distintas a la nuclear o tradicional. Bueno, hemos comentado en alguna ocasión que ya las mismas órganos jurisdiccionales han reconocido que ya no podemos hablar de la familia mexicana, sino de las familias, y que es un concepto dinámico, un concepto que está en constante cambio y que más allá de ser una definición jurídica, tenemos que pensar en la familia como un término, un concepto eminentemente social. Y creo que eso lo estamos viendo también reflejado en en las transformaciones legislativas. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ha cambiado el derecho para reconocer estas nuevas realidades? Y pues es que es ese rol, ¿no? Que cada uno de los miembros o integrantes de la familia asume dentro de ese círculo y que de una o de otra forma, pues va tomando pues, estos deberes y también estos derechos, ¿no? Que se van eh, juntando, que se van adquiriendo a través del transcurso de la convivencia con cada uno de los que conforman las diferentes familias, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Que pues bueno, como decías, pues no hay personas de un mismo sexo que deciden unirse, que deciden hacer vida en común, que deciden, por otro lado, adoptar, y vamos a la parte de adoptar hijos humanos, y ahora este nuevo concepto del que vamos a empezar a hablar, que son de los perrijos y los gatijos, y entonces se empieza a hacer una combinación y una mezcla que a final de cuentas no tiene por qué ser ¿por qué seguir un patrón antiguo, no? ¿Por qué seguir, sino que simplemente es porque se quiere, porque se nació ese sentimiento, porque tenemos ese rol dentro de ese círculo y tenemos que ir integrando y tenemos que, o sea, la ley tiene que irse adecuando a lo que socialmente se va formando, ¿no? Entonces, pues justamente dices, bueno, o sea, sí, es que ya vivimos juntos, pero pues no, nunca fuimos a firmar un papel y entonces no sé si tengo derechos o qué derechos tengo, ¿no? ¿Qué obligaciones? Y si el hijo que adopté, y si nos separamos, ¿dónde va a quedar? Y entonces ahora los perrijos y los gatijos también que ya se empiezan a integrar, pero
a integrarse ya no como, como, como seres externos, ¿no? Que vivían en la azotea o que estaban en un patio, que estaban, sino que ya conviven también estos perrijos y gatijos con pues, en todo el ambiente que es, ¿no? Todo lo que implica esa convivencia y que, bueno, vamos hablando, a lo mejor ya me adelanté, vamos hablando cómo se van incorporando, ¿no, Pao? Estos animalitos, en qué época se empiezan a incorporar o desde cuándo se empiezan a incorporar. Pues los animales de compañía o compañeros, como también hemos considerado que es mejor referirnos a ellos, ya están integrándose a la familia de una manera diferente a lo que en otras épocas sucedía, aunque también podemos decir que en algunas culturas milenarias, pues ya se tiene referencia de que los animales convivían de manera muy cercana con las personas dentro de sus hogares y que incluso al momento de fallecer eran enterradas esos animalitos con las personas que los habían cuidado. Así que no es muy nuevo esto de la incorporación de los animales a la familia, pero lo que me parece es que ahora se está tomando más conciencia de la necesidad de reconocerles una protección jurídica y que puedan también en un momento dado ser tutelados por el Estado, por las autoridades, cuando a lo mejor en la familia no se está dando un reconocimiento adecuado a esos derechos que tienen los animales en general y concretamente los animales compañeros, que bien decía, sobre todo los perros, los gatos, perrijos, gatijos, pero sabemos que en muchas familias se han adoptado, se han incorporado animales distintos a los gatos y a los perros, pues como las tortugas, que ahí pues habría que preguntarnos si es el entorno ideal en una casa, en un domicilio, en una pecera, cuáles serían las mejores condiciones. Todo eso es tema de reflexión en el concepto de familia multiespecie. Habrá quienes hayan adoptado a un perico, un ave, o hayan considerado un hurón como parte de su familia y lo estén cuidando, alimentando. Pero también hay que preguntarnos si como humanos estamos preparados para brindarles la satisfacción de las necesidades a estos animales compañeros, porque como bien decías, hay deberes muy importantes que tenemos que cumplir con ellos y estamos conscientes realmente de lo que debemos hacer, de cuáles son nuestras responsabilidades, las cumplimos. Creo que eso es importante también pensarlo, reflexionarlo en este tema de la familia multiespecie y decir que es toda una realidad ya también que va avanzando en México, porque según datos del INEGI, el 70% de las familias mexicanas ha integrado por lo menos a un animal compañero. Y eso es un dato que me parece muy revelador. Pues todo lo que ha avanzado la parte jurídica en cuanto a protección a los animales. Ya ves que justo en este año, ¿no? Se reformó la Constitución Federal para prohibir el maltrato animal, que ya hay que tener muy claro que los derechos de los animales pues se encuentran en diversos ordenamientos jurídicos, como son pues, las leyes federales, la de sanidad animal, la de vida silvestre, la de equilibrio ecológico, más aparte las locales, y que además, pues bueno, en todos los estados ya es delito esto del maltrato animal, ¿no? O sea, se sanciona penalmente al que maltrate a un animal. Pero esta nueva concepción jurídica de la familia multiespecie justamente nos lleva a pensar en un código civil en donde, si bien es cierto, hay que precisar esta aclaración de que ya ves que en el Código Civil se maneja
Es un código de antaño, es un código viejo, ¿no? De 1930 y tantos, en donde a final de cuentas se hablaba y se les mantenía como bienes, como objetos. Sin embargo, esta legislación quedó superada por la regulación especial, como por estas leyes que acabamos de señalar. ¿Por qué? Porque hay concepto de lo que es animal, ¿no? O sea, una ley federal te dice lo que es un animal y no te dice que sea un bien o que sea un objeto. Entonces, te da el concepto de animal, una ley federal, te lo da el Código Penal, te lo da la ley local. Y aquí, por ejemplo, de la Constitución de la Ciudad de México, Pau, pues sabemos que los animales además están reconocidos como seres sintientes, ¿no? Entonces, o sea, para qué vamos a referirnos al Código Civil? No para meternos al debate de si tienen o no tienen derechos, porque tienen derechos, o sea, eso es una realidad que está dentro de toda la normatividad, porque como ciudadanos, como tutores, tenemos la obligación de proteger a nuestros animales, a todos los animales, de cuidarlos, de darles, de que no estén en condiciones de a la intemperie, que no les falte agua, que tengan nutrición, o sea, esos deberes ya están en las leyes especiales. Pero entonces tenemos que voltear a ver esta parte en donde ya esto va más arriba, porque ya están involucrados en nuestra familia. Y cuando la familia, o sea, ya la preocupación ahorita de llevarlo y regularlo al Código Civil, ya es justamente para ver qué va a pasar con esos animalitos, con esos perrijos y con esos gatijos, cuando hay una situación o un rompimiento, ¿no? De esa familia, de ese núcleo familiar, cuando hay una separación, ¿qué ocurre con esos animalitos o qué va a ocurrir, ¿no? A mí me llama mucho la atención este concepto, Enriqueta, el de paradigma, porque hemos venido eh, a través de una tradición civilista con un modelo estático que bien decías del siglo XX, incluso pues el Código Civil en realidad, en esencia, esta regulación de los bienes, de los animales como bienes, proviene pues, desde el siglo XIX con el primer Código Civil de 1870, pero la realidad es muy diferente ahora y por eso otros códigos civiles de distintas partes del mundo, Alemania, Francia, España. sí, ya se han reformado para reconocerle a los animales un estatus jurídico distinto al de bienes. Entonces, claro, hace falta romper ese paradigma tradicional de la forma en que han sido regulados en el Código Civil los animales para descosificarlos. Pero bien dices que la interpretación es una gran herramienta para sostener que los animales sí tienen derechos, porque tú lo has dicho en distintos foros, la ley especial prevalece sobre la ley general. Entonces, la ley especial, por ejemplo, en la Ciudad de México, la ley de protección y bienestar a los animales, a mí me llama mucho la atención el artículo 5, porque establece expresamente los derechos de los animales. Fracciones como la cuarta, la quinta, dicen, todo animal tiene derecho a, por ejemplo, en el caso de los animales de compañía, me llama la atención la fracción sexta que establece todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Entonces, es un ejemplo nada más de que nos sirve para, como bien lo dices, evidenciar que los animales tienen derechos en nuestro sistema jurídico. Bien hablabas del divorcio. Creo que ahí está uno de los casos más constantes en los que hay problemas entre los cónyuges o los divorciantes en su momento para determinar con quién podría estar en mejores condiciones el animal compañero, ¿no? Y muchas veces, pues lo que se reclama es el derecho de propiedad incorrectamente, porque más allá de pensar
en quién es el propietario, que ahora ya no hablamos de propietarios, sino de tutores del animal compañero. Es decir, pues como yo lo adopté o yo lo compré, que también entre paréntesis creo que ya debiera prohibirse la compraventa de animales compañeros, por lo menos empezar por allí, y decir, pues yo lo voy a tener conmigo, me lo llevo porque yo lo adopté o yo lo compré. Y cuando no es así, lo mejor es pensar con quién de los dos podría el animal tener mayor bienestar, o en su caso, que se establezca un régimen de convivencias para el tutor, el excónyuge que ya no va a vivir en el domicilio con el animal compañero. Entonces, el divorcio me parece, o la separación, es uno de los ejemplos en los cuales se requieren reformas al Código Civil para, por ejemplo, si es un divorcio en el cual pues hay un acuerdo de voluntades a través de un convenio, fijar allí pues quién tendría la guardia y custodia del animal y quién tendría el régimen de visitas, cómo se llevaría a cabo, y todo esto con la protección de la autoridad jurisdiccional, diríamos, la aprobación, la autorización del órgano jurisdiccional. Pero cuando viene toda esta interpretación jurídica y dice, o sea, él tiene derecho a ver, a seguir viendo y conviviendo con su perrijo, pero también el animal tiene ese derecho, ¿no? Porque a veces se nos olvida y pensamos que somos los únicos que tenemos derecho a seguir conviviendo con ellos, pero hay que ver también la parte desde ellos, o sea, ellos, todo lo que viene emocionalmente y la afectación emocional que puede tener para un animal, afectándolo en su salud, en su bienestar y en su estado también físico, al al quitarlo y al separarlo de alguien con quien convivía todos los días, ¿no? Entonces, pues esta sentencia es una sentencia padrísima que se las estamos compartiendo, se las vamos a compartir. Ahorita les vamos a hablar de este libro, Pau, donde hablamos de la familia multiespecie y les hablamos no solo de este caso, sino de muchos otros casos en Colombia, en Ecuador, ¿no? En España, que se van dando estas sentencias con todo este razonamiento y toda esta argumentación que justamente lleva a cambiar, ¿no? Porque es a través de estas sentencias que se cambia y que dice, tenemos que modificar el derecho, tenemos que cambiar la normatividad, porque esto ya no es como antes, ¿no? Y también eso me hace pensar en otro ejemplo de la necesidad de modificar nuestra legislación civil para proteger a los animales compañeros de casos de violencia familiar, de situaciones de violencia familiar, violencia de género, porque así Claro. como el generador de violencia abusa de su poder para perjudicar a los más vulnerables dentro de la familia, como son muchas veces los niños, las niñas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, también son muy vulnerables los animales compañeros, los perrijos, los gatijos y otros, a el abuso de poder o a la violencia que puede ejercer un miembro o varios miembros de la familia. Entonces, ¿cómo detectar? Bueno, ya en otros países se están considerando la necesidad de detectar a partir del maltrato animal que en esa familia hay violencia familiar y proteger a todos los integrantes vulnerables de esa familia a través de medidas de protección, incluso pues ya por la vía penal tal vez, mm, órdenes de restricción, o sea, hay muchas formas que tendrían que considerarse también aplicables a la protección de los animales que sean violentados dentro de la familia, porque es una realidad que también tristemente observamos en las familias mexicanas y de otras partes del mundo. Pero pero esto apenas no se está construyendo, esto apenas está creciendo y qué bueno porque también por ahí ya tenemos una sentencia, ¿no, Pao? Donde también aquí en México por primera vez se menciona el término ya reconocido como familia multiespecie, ¿no? Como tal. O sea, no es como no estamos hablando tampoco de algo que se nos ocurrió, que estamos inventando, sino que ya también aquí en México
ya hubo ahí una sentencia que donde ya se reconoce este tipo de familia, ¿no? Y entonces, pues ya es irla incorporando y ver la forma en cómo se va a regular. Sí, claro, aparte es una sentencia reciente, es de 2023, de un tribunal Sí. colegiado en materia administrativa que hace todo un razonamiento argumentativo sobre la familia multiespecie y la importancia de reconocer a los animales compañeros en cuanto a su protección por parte, como bien decías, del Estado. Porque todas estas normas jurídicas, tanto las de derecho familiar como las de derecho animal y de protección a los animales en distintos ámbitos, del derecho ambiental, por supuesto, son de orden público y de interés social. Entonces, eso implica que la voluntad de los particulares queda fuera de lo que el Estado como responsable, como garante de esa protección a los animales, tiene que atender. Y eso es bien importante tenerlo muy presente en este análisis. Hablamos ahorita nada más de los que son, pues, domésticos, como el perrito, como el gatito, pero también vamos a poder hablar de otros que son los silvestres, que no estamos de acuerdo, No ¿no? En deberían. Ujú. que no debería de ser así. Sin embargo, hay que, lamentablemente, hay que saber que sí hay algunos que pueden ser legalmente incorporados, ¿no? A este círculo familiar, que pueden ser incorporados y que repetimos, no es, o sea, no es lo adecuado porque un animal silvestre conlleva la extracción de su, o sea, extraerlo o que permanezca todo el tiempo en cautiverio o que pues, le quites justamente saber quiénes, a dónde pertenecen ellos, ¿no? Los sacas de un lugar donde pertenecen y que todavía no han pasado por esta evolución para llegar a la domesticación. Y entonces, bueno, hay un chorro de cosas que ese sería otro programa para hablar, pero decir que sí están en la ley y que sí el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, ¿no? Habla de el animal de compañía o mascota silvestre, que digo, pues bueno, ya lo practicaremos en otro tiempo, pero también hay unas sentencias importantes ya en Ecuador y en otros lugares en donde se ha hecho, donde han ocurrido situaciones en donde lamentablemente el animalito es arrancado, desprendido después de muchos años de convivir con una familia, ¿no? En donde lo incorporaron de chiquito, pero resulta que fue de manera ilegal y después de 20 años te das cuenta que no tiene papeles, llega la autoridad, lo asegura, lo quitan de ese ambiente familiar, viene todo un drama fuerte, intenso en la familia, pero acaba muriendo el animalito. ¿Por qué? Porque pues lo separaste, lo metiste en un cuarto de 4x4, le quitas todo ese sentimiento, le quitas a tu familia. Es algo triste, ¿no? Pero que ha ocurrido, que puede pasar, que ha pasado y que no queremos que pase porque a los que más queremos proteger y que justamente este concepto debería de buscar es la protección en el vínculo familiar, ¿no? Ya no en la parte aislada como un ser independiente, como individuo con sentimientos, pensamientos, etcétera, sino como parte de esa familia. Ojalá podamos hacer una segunda parte, ¿no? Pero pues nos manden aquí, esperamos que nos manden sus comentarios, que nos digan, que nos platiquen y nos cuenten de sus historias con sus perrijos, con sus Sí. gatijos, lo que representan, ¿no? Para cada uno de ustedes. Si han tenido estas circunstancias, que es bien importante que nos platicaran si han tenido estas vivencias y estas circunstancias. Eh, eh, de separación, para bien o para mal, pero qué ha ocurrido, qué pasó con sus animalitos, ¿no? O sea, para retroalimentarnos, para platicarnos, para ver que somos muchos los que estamos en esta circunstancia y que queremos esta incorporación dentro del Código Civil
y esta regulación, ¿no? Pero bueno, para saber más del tema, Pau y yo les queremos compartir también, pues un libro, ¿no? Que justamente nace de esa inquietud y nace de nuestra amistad y de muchas otras cosas como la convivencia con nuestros animalitos para la investigación de todas estas familias, de cómo estaban antes, después, ahora, y cómo se van incorporando, de estas sentencias y de estos casos que aquí van a encontrar en este libro, Pau, que se llama, ahí por ahí lo tienes, creo que por ahí lo tienes, ¿no, Pau? Exactamente, aquí está la familia multiespecie hacia una nueva concepción jurídica. Y bueno, este libro lo pueden adquirir ahí en la editorial Plaza y Valdés. Y también, pues bueno, mandarnos sus comentarios y si les gustó, pues hacer una segunda parte o incluso un en vivo, ¿no? Para que podamos ahí, nos manden sus comentarios Claro, y, interactuar con todos. y poder interactuar y compartir experiencias. Pues bueno, Pau, pues muchas gracias, Pau. Cerramos esto. Solo agradecerles que nos manden sus comentarios, nos den like si les gustó y nos vemos la siguiente semana.